Bueno, chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando lo más baratos posibles, ya sabéis dónde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores. Tenéis el link en la descripción de este vídeo. ¡Madre mía, qué pedazo de reto se nos viene hoy! Me encanta este tipo de retos en concreto. Y viene de mano, de parte de NG Plus, que tendréis su canal en la descripción de este vídeo para que os paséis y le deis todo el amor posible, porque se lo merece. Atentos al reto. Hay que pasarse Dark Souls 2... pero matando a sus jefes únicamente en orden alfabético. A, B, C, D, E, F, G. Así hasta la Z. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Las reglas de este reto, aquí las tenéis, son bastante sencillas. Derrotar a los cuantos jefes sea posible en orden alfabético. Los glitches están bien, pero no se puede hackear nada del juego. Y una vez que hemos derrotado al último jefe alfabéticamente, hemos ganado. He dicho que las reglas son sencillas de entender, no de hacer. Ojito, cuidado. Bueno, el caso, vamos a darle cañita. Yo no he visto nada, absolutamente nada de este vídeo. Quiero que me pille de primeras, como siempre. Y he puesto los subtítulos que genera YouTube en inglés, ¿vale? En inglés porque son los más fieles. Si los pongo en español empieza a fallar mucho. Entonces, esto lo pongo para que vosotros también leáis si hay algo que es importante, pero que yo estoy comentando entre medias para que vosotros también lo leáis, ¿ok? Vamos a darle cañita y vamos al lío, que esto... Tengo yo unas ganas. Ya digo, no he visto absolutamente nada. Estamos jugando la versión Scholar, ¿ok? La versión de Play 4 con el último parche. Es decir, el último parche nos indica que este juego está totalmente actualizado ya a día de hoy. Incluye los 3 DLCs, obviamente la versión Scholar. Ojito. Ojito que esto yo no lo tenía pensado así. ¡Claro! ¡Claro! El reto se pone más difícil cuando esta versión es la Scholar. Tienes que incluir obligatoriamente a los jefes de los 3 DLCs. De los 3 DLCs. Un total de 41 jefes. Vamos a ver, ostras, esto es nuevo. Alphabet. me encanta el nombre. Empezamos un juego totalmente nuevo. Nada de New Game. Clase clérigo, ¿vale? Un juego totalmente desde 000. Como regalo de inicio, una escuadra de adversidad. El primer jefe entonces es Ava. Tiene que meterse en el DLC de Leon Lois de primeras. De primeras. Necesita la llave. Tiene mucha preparación de... Claro que tiene... Bueno. Llegamos a Mayula, cogemos todos los objetos de Mayula y utilizamos el asco de adversidad ya allí en Mayula. Ojito, Vale, vamos al... Vale, cogemos la palma y 12.000 almas para conseguir la rama de antaño fragrante. Vale, hablamos con la señorita, con Melentia, nos da el anillo de serpiente +1. Vamos a hablar con Kayle. Vale. Conseguimos el bastón de hechicero en el pared oculta. El anillo de vida. O sea, el anillo de enano diminuto. El anillo de Cloranthi, ¿vale? Claro, lo bueno es que podemos movernos rápidamente, hacer el teletransporte. Madre mía, estoy súper interesantísimo. Conseguimos la vasija de alma. Despetrificamos a Rosabeth con la rama antañofrante que le hemos comprado a... Vale, conseguimos... Simplemente es ir, conforme vamos avanzando, simplemente coger todos los objetos. Vale, no matamos a ningún invasor. O sea, no tenemos que matar a ningún invasor. Vale. Hemos compra lo que ve en la parte de abajo del set de mariposa y entonces mata a Mowgli. Supongo que para conseguir su set, que le da más almas. Claro, la idea será conseguir 1 millón de almas para abrir el santuario de invierno. Claro, más el anillo de plata. Perfecto, el anillo de serpiente plateada. Claro, aumenta bastante. Conseguimos el anillo de gata. Por ahora no ha matado a ningún jefe. Ojito.
¿Sí? Consigue neblina venenosa. Vale, estas almas se pueden ir recolectando fácilmente. El anillo de Lenigras para ir mejorando su equipamiento, obviamente. Compra los pequeños fragmentos de titanita. Necesitamos 1.000.000, ya sabéis, por el que no lo sepa todavía, que la puerta del santuario de invierno y el castillo de Drangleic, donde se halla la flor congelada, para acceder al DLC de Leon Lois, se abre de dos formas: matando a los 4 grandes, o bien teniendo 1.000.000 de almas en un New Game de 0 en nuestra alma de memoria, en nuestra memoria de alma. O sea que ahora necesita farmear 1.000.000 de almas. En serio, ¿y cómo lo va a farmear tan rápido? Aunque tenga el set completo del mercader y aunque tenga el anillo de serpiente, es que es una barbarie. No importa que gastes las almas comprando cosas, eso da igual, porque eso se te va acumulando en la memoria de almas. Simplemente que tienes que matar enemigos, ya está. Claro, ahí está. Los 4 grandes que tienes que derrotar para abrir la puerta al santuario invierno. Pero como no podemos matar a ninguno de esos antes que Ava, ahí está. Vale, entonces, vale, esa es la base. Antes de empezar a grindear, antes de empezar a recolectar ese 1.000.000 de almas, que yo no sé dónde lo va a hacer. A ver cuál es la mejor zona para recolectar ese 1.000.000 de almas. Le ha comprado el anillo de gata para bajar por el pozo. Vale. Vale, conseguimos. Se está consiguiendo piromancias de veneno, Aquí tenemos entonces, ocupamos las dos. This cave is home to 2 giants. Normally, we would be too underleveled for them, but if we hit them with the poison mist enough times, they will eventually die. We just need to make sure to keep our distance as best we can. Va a matar a estos 2 gigantes con la neblina de veneno, ¿vale? Supuestamente dice que aquí ya estamos en un punto underlevel total. De hecho, fijaos cómo está de hueco, Tiene ya casi el máximo nivel de hueco, le falta la mitad de la vida. Pero utilizando aquí la neblina, simplemente manteniéndonos a distancia, nos va matando. Estos enemigos dan bastante. Vale, quiere la llave entonces, la llave olvidada. Vale, son esos gigantes. Ostras, estos son los gigantes que va a empezar a matar en loop. Es decir, los mata, va a la hoguera, vuelve a matarlos, va a la hoguera, va a la matar, hasta que desaparecen. Ya sabéis que desaparecen. Entonces se va a unir al pacto de campeones para que vuelvan a reaparecer, aunque son más potentes ahora. Ahí está. Vale, inteligencia 25, 14, para con la neblina oscura quitarle bastante más vida. Vale. Vale. Por el camino hacia los gigantes vamos matando a los petróleos estos, ya sabéis, los ojos de que salen de la zona del aceite este que se inflama, que nos pueden dropear también titanita grande, que siempre viene bien para seguir con. Ten en cuenta que tenemos que mejorar, en este caso, tanto el bastón de mago, como está utilizando, como no, el estoque, como no. Eso no pensaba que iba a utilizar otro arma. Es que el estoque está demasiado OP en este juego. Vale, mejoras entonces el estoque a más 9. Lo que se ha tenido que pasar de tiempo farmeando solamente esos 2 gigantes. Esos 2 gigantes una y otra vez con el pacto de campeones que no se lo ha quitado todavía. Ha mejorado su estoque más 9, eso sí. Y con la neblina oscura pues ha ido tirando bastante bien hacia el castillo de Drangleic directamente. Ahí estamos, la flor congelada esta. Ahí está. Y puedes acceder.
just before the first bonfire. Of course, now that the Shrine of Winter is open, we can go through as normal and enter the castle. Once we have the Frozen Flower, we backtrack to the Ivory King DLC entrance. We are in a fairly high-leveled area. Ok, por ahora, chicos, está todo bien. Se puede hacer. Ava creo que se puede hacer porque incluso ahora podría ir directamente a por Ava. No lo va a ver, pero con habilidad lo puedes matar. O sea, no hace falta ni siquiera que consigas el ojo de la sacerdotisa. No sé si lo irá a conseguir, pero no haría falta. With the level ups we gained from the grind, we should be able to play through this area casually until we find the first boss of the area, Ava the King's. Ahí está. This is a tough boss to fight this early on, but with enough patience and help, we're able to take it down. The next boss is a... Vale, ha invocado a los NPCs que puede invocar. Dice que es un jefe duro, pero que se puede hacer. Sí que ha cogido, como habéis visto, el ojo de la sacerdotisa. A ver, Ava, en ese momento sí que es complicado, pero realmente dice que con un poquito de habilidad ya es un jefe que cae relativamente fácil con un poquito de habilidad, y más si invocas a ayudantes en el juego. Se puede hacer. Ava, derrotado. Muy bien. Ahora son... Ahí está. Ahora son los tres jefes opcionales del DLC del Rey Hundido, ¿no? Sí, efectivamente. Ya lo tenéis ahí. El arquero, el Havel y el Ava, como se llame. Vale, para acceder al DLC es sencillo, pero habría que matar al podrido. Claro, conseguir la llave es fácil, le hemos conseguido los gigantes, ya conseguimos la garra de dragón. El parry walk. Un momentito que... Vale, para saltar el combate contra el podrido, que es totalmente obligatorio de hacer para acceder al DLC, se va a hacer el glitch del parry walk, que rompe el juego totalmente, las físicas, rompe incluso el daño por caída. Pero para eso necesitamos efectivamente, una rodela, básicamente. Le pegamos. The buckler has a high number of parry frames, so that's why we use this. Now, before the enemy stands back up, we need to attack and jump at the exact same time. Vale, una vez le hemos causado el parry y está el enemigo, como veis, así ya agachado, está puesto, se ha sentado, tenemos que pegar y saltar al mismo tiempo en esa posición exacta, es decir, un poquito como que... Vale, justo en esta posición que está un poquito, ¿no? En diagonal, un poquito pegada a su pie izquierdo, más o menos. En esa posición exacta tienes que saltar y pegar. Vale, con una distancia muy justa según el enemigo. ¡Pum! Vale, y lo saltas así. Vale, es complicado, pero... If we get the parry walk successfully, we will jump right over the enemy's body. This happens because we are activating the riposte and the jump on the same frame. Claro, porque lo que estás haciendo es, cuando haces ese truco, el juego interpreta que estás haciendo el crítico que le pegas cuando ya está el enemigo en el suelo, el crítico, junto al salto al mismo tiempo, y rompe la física del suelo. Esto se hizo ya hace mucho, pero se parcheó para acceder incluso al castillo de Drangley con los enemigos que hay antes, para no pasar por el santuario. De hecho, tengo un vídeo en el que hacía ese glitch, pero ese se parcheó, que era algo parecido. Saltabas y pegabas al mismo tiempo, pero justo delante del enemigo. O sea, justo enfrente, nada de diagonal. Entonces, el personaje saltaba, se quedaba en el aire y ya podías pasar la zona del santuario. This now activates the glitched state, and its effects are quite interesting. The enemy we parried is now stuck lying on the ground, and the game tries to lock the player's Y coordinates to whatever they were when the parry walk was performed. This means that we can now walk in the air. The game still vale, básicamente que andas en el aire. But if we walk over an edge, we will zip right back down to that same Y coordinate. We also can't roll or jump during the glitch.
However, this glitch will only last 28 seconds. Solamente dura 28 segundos, no puedes saltar, no puedes rodar y solamente tienes, como así decirlo, un caminito por texturas, ¿eh? O sea que tampoco es un glitch que digas, buah, con esto ya pues claro que me hago todos los jefes, es súper sencillo. Hago el glitch siempre que me voy saltando de aquí para allá y me voy haciendo los jefes en orden alfabético, ¿no? Porque dura muy poco y eso lo pone un momento muy específico, o sea que lo han parcheado, entre comillas, para que no vaya bien en todos los ámbitos. ¿Veis? Incapacitated. If their incapacitation lasts over 28 seconds, the AI is reset, thus ending the glitch. Breaking the game's gravity like this will be very helpful in this run, but it won't get entonces no es tan, este glitch no es tan bueno, We can store horizontal momentum by sprinting into walls. If we sprint into a wall for several seconds and then activate an animation of some kind, like entering a fog gate for example, then the game will zip the player in the direction that we sprinted and the amount of distance equal to the momentum we gained. But first, vale, entonces lo que tiene que hacer ahí para pasar la niebla es romper, ¿no? Hacer el glitch del saltito a través del enemigo. Te metes en una esquina contra la niebla, por ejemplo, y empiezas a correr, a correr, a correr, a correr. Y calculas más o menos cuánto tiempo has estado corriendo, porque cuando tú pulses el botón de atravesar la niebla, como el juego está roto en ese momento, el juego va a interpretar cuánto has estado corriendo hacia adelante y te va a teletransportar el número de pasos que tú has corrido previamente pegándote a la niebla. O sea que tienes que calcularlo muy bien. O sea, cojito. Primero necesitamos un enemigo, que como aquí te invaden. ¡Ay, los había matado a esos dos enemigos! ¿Qué iba a hacer con Lucatiel? O sea, podía haber intentado hacer el glitch con los dos fantasmas que lo invaden, pero que ya lo había matado. Él ya lo había matado previamente en ese farmeo de 1.000.000 de almas. O sea, solamente le quedaba Lucatiel. O sea, ¿Lucatiel la puedes traer hasta allí? Se puede hacer desde aquí, hasta allí. Uf, y ella se intenta ir siempre para atrás. Menos mal, no se podía hacer con Lucatiel, porque en cuanto llegaba un poquito a la puerta de Lucatiel se va, retrocede. Entonces, bueno, dice, invocando a un amigo. Vale, 28 segundos que tiene. Correr más o menos la distancia que pienses que va a ser para atravesar la zona, el área de combate. Le das a entrar a la niebla y... Uy, casi, lo tiene más o menos, lo tiene más o menos. Normally, we wouldn't be able to zip through a boss room like this without the boss's AI kicking in. But there is an exception to this rule: bosses with intro cutscenes. Very few bosses have intro cutscenes, but the Rotten does. We need the game to try and load this intro cutscene as we zip through the room. So if we've already activated the cutscene on a failed attempt previously, then we've lost our chance, as the cutscene won't play a second time. O sea, necesita que se active la secuencia de intro. Pero claro, si en este jefe la activas por error, ya se te ha fastidiado todo. Hit a wall during the zip, the game tends to push us along the wall anyway, and if we hit the exit fog, we'll go straight through. But we need to hit the cancel button as soon as we zip through the exit fog. Doing so will cancel the Madre mía, lo que tienes que hacer, ahora os lo comento. Before it can finish. Failure to cancel this animation in time will cause the boss's intro cutscene to play anyway, which then warps us inside the boss room. Que tienes que hacerlo y cancelar justo en el momento de la animación, justo cancelarla, porque si no se activa la cinemática de intro del jefe y ahí el juego te devuelve a tu personaje y lo teletransporta de nuevo a la zona de combate. O sea, tienes que sí o sí combatirlo. Claro, no podemos usar esa hoguera todavía porque es la hoguera que te manda a Mayula de nuevo, como que has matado al jefe y has derrotado, has encendido esa hoguera del gran señor. O sea, básicamente, este glitch consiste en este punto para saltar el podrido en hacer el uso de la niebla, calcular los pasos en sprint que tienes que hacer, intentar hacer la animación y atravesar todo el combate sin que salte la cinemática de combate. Porque si salta la cinemática de combate,
te devuelve el juego directamente a la zona de combate. No te va a teletransportar. Y 2, según he entendido, hace falta que salte, que tenga esta cinemática de combate. Tú no puedes hacer este glitch si la cinemática de intro ya ha saltado. No sale. Tiene que ser que esté la cinemática sin saltar, pero no puedes tú hacer que salte. Es que es curioso, es complicadísimo. Al final, para transportarte aquí y por aquí, no es nada fácil, nada fácil. O sea que es un glitch, sí. Pero me cago en tal lo que hace falta para hacer que vaya bien. From the first bonfire and sprint all the way through the air to the second bonfire. The afflicted grave robber isn't far beyond here, but unfortunately, vale, lo vuelvo a hacer. By two other bosses, ancient soldier Varg and Sarah the old explorer. Vale. Must fight all three of them at the same time, but only one of them fits in our alphabetical order right now. I figured that we had two. O sea, a ver, como aquí son 3 jefes, solamente podría matar al centinela este afligido, porque es la A, y al Ancient Soldier, porque es Ancient. Options when it comes to multi-enemy boss fights. Either we consider them as a single boss and go by the first name, or we consider them separate bosses and we can only kill one of them. In the interest of sticking as close to the rules as possible, we chose the latter. So, we can only kill afflicted grave robber and then we must leave the boss fight. Ojito lo que hasta dónde, madre mía, ¿qué? Mirad, ha dicho que tenía 2 opciones. En jefes múltiples, ¿vale? Como cada jefe tiene un nombre diferente, podía hacer 2 cosas. Coger el primer nombre que aparece y tomarlo como el jefe, ¿no? Básicamente es el Afflicted, pues ese solamente. Mato a los 3 y me cuenta como guay. O bien, contarlo como jefe separado, es decir, aquí solamente podría matar a la centinela este afligido, solamente, y luego se sale del combate. Más adelante tendrá que volver. Habrá 2 jefes, ¿no? El Ancient, supongo, que es Varg. Pues tendré que matar al Afflicted y al Ancient así para que le cuente. O sea, tendrá que volver luego más adelante. Todo eso para mantenerse lo más cercano a las reglas que él se ha impuesto. Es un poco... ida y venida. Es un poquito raro esto, pero... Oye, mis 10, porque lo está llevando a rajatabla. Ya que he usado glitches, por lo menos lo compensa con esto. Porque fácilmente podría decir, bueno, pues matando al primero me cuenta, mato al resto a los 3, el jefe queda muerto totalmente y ya no tengo que volver aquí. Pero lo va a hacer así, mucho más legal. Vale, aquí puede obviamente meter a Afflis y demás para... Vale. Vale, luego a Aldia. Pero ¿cómo matas a Aldia si es el jefe final? Si es el jefe... Que hay que matar sí o sí a Nashandra. Y no tiene sentido. ¿Cómo lo matas? Claro, tienes que matar primero a estos para que aparezca Aldia. Es imposible dentro del... Aldia es imposible, es literalmente imposible. Por eso, porque estás obligado, forzado a matar a Vendrick, Defensor Vigilante y Nashandra. Es imposible, de hecho, para que te comience a salir tienes que ir matando a otros jefes previos. O sea que Aldia lo dejamos por imposible. Es el combate que es imposible. El reto, si lo tomamos a forma literal, este reto es imposible entonces. No se puede pasar Dark Souls 2 matando a los jefes únicamente en orden alfabético por Aldia. No se puede, es imposible. No hay glitch que pueda llevarte hasta él porque no aparece hasta que no matas a... Es que es así, ese es el problema. Entonces, si nos lo tomamos a lo literal, este reto es imposible. Pero ya que estamos aquí, hemos pasado de Aldia, vamos a por el dragón antiguo, dragón anciano, Ancient Dragon en inglés. Vale, tenemos que meter en el torreón de Aldia. Nos metemos en el... Make sure to grab the Chloranthy Ring +1 to replace our old one, and advance our way through the mist to the Shaded Ruins bonfire. From here, we jump out of the opening to the left and use the Fragrant Branch of Yore on the enemy to get it out. Va a conseguir la llave, ¿no? Hacemos el parry walk con Vergal. Pasamos por aquí, ¿dónde puñetas va?
We then need to sprint even further beyond the shaded woods in this direction. We use the whole 28 seconds to get as far as we can, and when gravity returns to normal, we have made it all the way to Aldea's Keep. We can play through Madre Aldea's mía, Keep están contados los 28 segundos, están contados al milímetro para que justo cuando acabe los 28 segundos te has pasado la textura, te lleva al torreón de Aldea. Madre mía. Y ese es el, claro, este es el Guardian Dragon. It's easier than the Rotten Skip. We can either light the sconce downstairs to spawn an invader and then lure it up to the bridge, or have a friend invade us again. One parry walk later and we can run around the whole boss room on the outside. Madre mía con el parry walk. Pero es que es curioso, chicos, estaréis diciendo, vale, aquí glitch, glitch, glitch y fiesta. Pero lo curioso también es pensar cómo llevar a un enemigo, o a este caso un invasor, pero un enemigo que te lo traigas aquí para intentar hacer el parry walk bien, que salga bien y sortear el combate, que tampoco es fácil, ¿eh? Vale. Ya tenemos la pluma de Sentia. Llegamos al dragón y hay que matarlo. Pero será cuando llega un jefe tipo Aldea, que no hay forma. Vale, conseguimos la neblina. Nos aseguramos de que los enemigos se hayan largado y empezamos el combate contra el dragón. Muy potente este dragón, pero muy fácil también. ¿Se puede chisear? ¿Sí? Le pegas a uno, le pegas a otro, le pegas a uno, le pegas a otro, le pegas a uno. Easy peasy. Siempre va a estar haciendo esto. Just make sure to be positioned between its toes when it attacks, otherwise it might break out an AoE fire attack. If that happens, our best bet is to sprint under its tail to avoid the fire damage, and then quickly get back in position to carry on with the foot stabbing routine. Este jefe, aunque parezca muy allá, tampoco es nada difícil, porque siempre se le puede triggerear ataques muy concretos. Este, por un lado, por ejemplo, pegándole simplemente en esa uñita del pie y cambiando de una a otra, y teniendo cuidado cuando salte, si hay que saltar una vez. U otra forma es manteneros alejados de él. Él siempre va a hacer un aliento de fuego hacia adelante, que vosotros podéis esquivarlo y empezar a pegarle, y ya está. Y vuelta a empezar, vuelta a empezar. Es un poco tardado, pero es súper, súper, súper safe. Es decir, lo vais a matar segurísimo en nada y sin ningún tipo de problema. Por poco nivel que tengáis, es súper sencillo. Este dragón impone más de lo que es. Fácil, sencillo para otra familia. Y ahora utilizamos la pluma de esencia para alargarnos. Ahora vamos a por Varg. Volvemos entonces al combate. La rutina es la misma, lo matamos y dejamos el combate a medias, pero lo hemos matado a ese jefe. Luego sería Sera. Cuando esté muerto nos vamos, ¿vale? Es una forma un tanto rara, pero funcional. Las gárgolas del campanario. Mal asunto. Mal asunto por dos. Claro. No podemos matar a ninguno de los dos, así que desde aquí we can use parry walk here off either a hollow or an invader and sprint against this short ladder for a few seconds. We need to make sure we're not sprinting for too long though, as it's quite easy to overshoot. Desde que es que estoy pensando dónde te va a llevar aquí. Sprinted enough, we grab the ladder to start an animation, which then causes us to zip in the direction that we sprinted, just like with the Rotten Skip. After we get the zip, we're still holding on to an invisible ladder. ¿Pero qué me estás contando? Either up or down, and the ladder's length will match that of the ladder we grabbed to get the zip. If we climb to the top or bottom, we will still be floating in the air if the parry walk is still active. Claro. Otherwise, we just fall. We failed this zip many times, as it's very easy to misjudge the distance. A ver qué va a hacer, ya os comento. But once we get it right, we can fall off the ladder and land behind the locked door. Now we can go upstairs and to the pursuer's fog gate. As it happens, there is a hollow... Me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche. El parry walk en una escalera y te mantiene la animación de haber agarrado y poder tirarte directamente y llegar aquí. No tienes que matar al último gigante para conseguir la llave,
para abrir la puerta esta. Y luego con otro parry walk pasar por aquí, claro, vas rodeando la zona de combate y llegas hasta el nido del águila. Lo que tienes que montar también con el parry walk para pasar por aquí. Y tenemos los 28 segundos ahí penalizando de que tienes que correr. Vale, ahora están los centinelas, los otros centinelas de la ruina. Ese va a ser el parry walk. Ahí está. Podemos saltar ahí esa zona. Y ahora hacemos lo mismo con esta escalera. Necesitamos la animación de esa escalera para activar el parry walk y llegar hasta aquí. Correr el tiempo que nos quede. Y llegamos al campanario. Cago en tal, qué guapo. Lo siento, pero a mí esto me encanta. Me encanta por el uso que tienes que hacerle al parry walk junto con la animación de o bien pasar una niebla o bien subir una escalera. Que activas el tema de los pasos que hemos dicho, de que el juego te va contando los pasos que has dado en sprint para luego avanzarte y llegas hasta aquí. O sea, tienes que ir haciendo TPs pero pensando muy bien cuántos pasos das. Es increíble. Pero no comienza el combate. Claro, la IA no está activa. Nos equipamos primero bien. Vale. Llegamos a la niebla. Simplemente con llegar a la niebla, acercarnos a la niebla, el combate se activa. Now we walk back to the Ivory King DLC as our next boss is the Burnt Ivory King. ¿Cómo vas a matar al puñetero rey de marfil ya? ¡No puedes! Vale, avanzamos por el DLC. Ya lo teníamos abierto, como sabéis, haber matado a Ava. Lo descongelamos hablando con Alsana. Segunda vasija de alma. Vale, quiere relocalizar sus estadísticas de personaje, que será importante más adelante, no sé para qué. Libera a los 4 caballeros de Lois, muy bien. Vale, entonces no hay tanto problema. O sea, llegar aquí es fácil, no he tenido que hacer mucho. Claro, porque ha matado a Ava. Claro, es que no pensaba yo en eso. Ha matado a Ava, tiene el camino abierto en realidad. Solo hace falta recolectar a los caballeros de Eleum para que le ayuden. Vale, y ya va por Cera. Volvemos entonces al combate este. Vale. Congregación. A ver, congregación. Vale. Claro. Se llama zip. Este truco es el zip, ¿veis? Te mantienes corriendo, corriendo, corriendo. Y cuando utilizas la animación, te cuenta los pasos. We need to trick the game into thinking that we're already in a boss fight before the zip. This is done by getting a... Tenemos que hacer pensar al juego que ya estamos dentro de una batalla contra un jefe para poder avanzar en la zona de Nakka y seguir hacia adelante. And then positioning ourselves so that we're facing to the side of the boss fog gate. Entering a fog gate like this won't turn our character to face towards the fog, and we will walk whichever way we're facing. If we're positioned perfectly, we can get halfway through the fog gate and quickly escape before the fog traps us inside. If we get just far enough inside, the boss fight is activated, and the boss's health bar will appear on screen. Haciendo básicamente el parry walk y lo que habéis visto antes, pero si lo haces en una forma tan diagonal, como que tu cuerpo cuando entre en la zona de combate esté medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera. Tienes que pensar muy bien dónde ponerte exactamente. Se activa el combate, aparecen las barras de vida de los jefes, pero tu personaje se queda fuera de la zona de combate. El juego está interpretando que tú estás dentro de la zona de combate. As this will deactivate the glitched state we're currently in. This means we must enter this glitched
glitched state on a boss fog that we can then walk from to get to the Shaded Woods. Tienes que volver entonces desde donde actives ese combate hasta aquí. Pero claro, si pasa el tiempo suficiente, ya sabéis, el tema de la rotura de IA a los 28 segundos, el combate se da por finalizado. Hay que entrar en una zona de combate que luego te dé el tiempo suficiente para llegar hasta Nazca para hacer el parry walk por la niebla. Two that we tried in this run were the Dragon Riders in Castle Drang Lake and the Last Giant in the Forest of the Fallen Giants. Something to note, if we are doing this glitch with the Last Giant boss fog, we have to enter it first to activate his intro cutscene and then warp out again before performing the glitch. Otherwise, the intro cutscene will cause this glitch not to work. Sometimes, if we have an invader in our world, performing this glitch won't kick them out. All the enemies in the area will now be deloaded on the host's screen, but the invader can still see all of the enemies on their screen. They will even attack the host to no effect. If this happens, the invader will need to kill themselves, though, to allow us to leave the area. Incluso muchas veces no te echa el invasor cuando te metes dentro. Tened en cuenta que cuando vosotros os metéis contra un combate, contra un jefe, si hay algún invasor de por medio, el juego lo quita de en medio. Que eso muchas veces nos sirve para salvarnos de los invasores. Pero el juego interpreta como que no. Como que ahí el invasor ya no está. Y lo deja ahí, lo deja para que te pueda atacar si quiere. Se puede mantener, se puede sentar en las hogueras, incluso con esté el glitch. Lo que hace, vale, entonces no son los 28 segundos, lo que hace es que cuando te alejas lo suficiente del combate contra el jefe que acabas de glitchear, claro, el juego te quita las texturas, le quita la textura del suelo, el jefe cae y por eso se mata. But there's one problem. In this glitched state, we cannot manually summon invaders into our world. Vale, entonces sí que sirve, vale, sí que sirve, perdona chicos. Es que esto, claro, como nunca había visto este glitch en la vida. Sí que te vale, por ejemplo, el del Dragon Rider, para venir corriendo desde aquí, los dos Dragon Rider del castillo de Drang Lake. El juego interpreta como que están muertos, pero no los ha matado. Es verdad que no te ha aparecido la pantalla de está muerto, enemigo derrotado. O sea que por ahora el juego sigue interpretando que tú estás dentro de una zona de combate contra un jefe. Pero el problema es que ahora aquí tienes que hacer, cuando llegas aquí, el parry walk. Pero no puedes invocar a nadie, como estáis viendo, para que puedas usarlo. El invasor, vale. Claro, el típico forlorn. Por eso había que mantenerlo vivo antes, para que te invada ahora, te lo llevas para allá. Claro, esto, los enemigos normales se largan antes, en cuanto llegas a la zona se largan. Sprint up the hill, but because we travel far enough away from the original position where we parried the hollow, the previous area deloads and this deactivates the parry walk. Since the parry walk is ended prematurely before the 28 seconds, we would never have enough time to zip. Claro, si lo haces así no tienes tiempo suficiente. Necesitas sí o sí el caballero de Forlorn. Tienes que llevarlo hasta aquí. Y entonces ya sí lo puedes hacer. Empiezas a correr, y cuando ya más o menos has contado los pasos, usas lo de Enter the Mist, entras a la niebla. La madre que me parió. Lo que hay que liar para hacer esto, lo que hay que liar. O sea, tienes que hacer primero esto en una zona de un combate contra un jefe como el doble jinete dragón, ¿vale? El tema de meterte casi en diagonal, que actives el combate pero tú te quedes fuera. Venir hasta aquí corriendo porque no puedes sentarte realmente en ninguna hoguera ni hacer el TP, porque si no la zona se recarga, entonces no conviene. Llegar hasta aquí y claro, no puedes usar a ningún enemigo normal porque los enemigos se van para atrás y si los usas desde donde se van para atrás no te llega el tiempo para llegar a la zona de Nazca. Tienes que utilizar al caballero Forlorn que te invade, por eso no puedes matarlo en este momento, llevarlo hasta allí y entonces hacerlo. Todo esto para poder hacer bien el parry walk a través de la niebla. Dios santo. Lo que tienes que liar.
Claro, cuando funciona. El ángulo que tienes que tomar es porque la puerta está allí. O sea, tú estás aquí y la puerta otra está aquí. Es decir, no está enfrente, está en un lateral. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo muy, muy, de una forma muy, muy, muy. Yo diría que casi milimétrica. The boss of the area beyond here, the Doors of Pharos, is completely optional, and we can travel right through this area. Puedes saltarlo perfectamente. Entramos en Seldora, no hay ningún jefe que derrotar por aquí realmente. Y llegamos entonces a Congregación. Hacemos lo mismo de antes, ¿no? Matar solamente a Congregación. Claro. Ahí está, lo hacemos igual que con los otros tres. El demonio codicioso. Vale, conocemos a Alicia. Pero tenemos que matar entonces al jinete dragón. Uno por lo menos que puede salir medio bien. El parry walk, no tenemos que hacer. Vale, fácil porque ya nos quedamos directamente en la escalera. Bien, 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 bien. Just make sure to take off our skirt first, or the poison damage will aggro her. We warp to Majula and have Lycia open the way to the Huntsman's Copse. Perfecto. Now that we're here, we need a way to skip the Skeleton Lord's boss fight. Tenemos que esquipear los esqueletos. Most of the way through the copse there is an invader called Merciless Rowena. Rowena. Los fantasmas que nos invaden son esenciales, ¿eh? Vale, nunca lo hagas en un salto, que te caigas a un vacío porque te quedarás totalmente parado ahí. Por eso el anillo de Cloranci. El tema de estamina es imprescindible para intentar cubrir el máximo de terreno posible. Pasamos por aquí. Qué guapo está esto, chaval, me está volando la cabeza. Vale, muy difícil encontrar el camino, pero llegamos al demonio codicioso. Vale, perfecto. Otro jefe más. Se puede, ¿no? Creo que este sí se puede. ¿No? Vale. Tenemos la llave de aquí. Ok. Y en el castillo de Drangleic que hemos entrado también. Entiendo que también podemos, ¿no? ¿Se puede? Vale, este creo que se puede de una, no va a haber problemas. Le damos una humanidad. Tenemos que entrar en los tres sitios para, pum, avanzar, pum, pum, pum. Encendemos la hoguera. Ok, este se puede hacer de la forma más legal posible. Sí. Se pueden chisear fácilmente, no, se pueden caer solos ellos. Vale. Pues es una batalla difícil, la verdad es que sí, para este nivel que traes, pero... Vale. Demonio de la canción. Necesitamos matar a los jinetes dragón. Y el guerrero del escudo de cristal Vale, aquí tenemos la hoguera que está oculta en el castillo de Drangleic. Y lo hacemos aquí para llegar de una. ¿De aquí podemos llegar a Mana? Al final mola este glitch para saber hacia dónde te llega, Vale. ¿Veis? Lo que hace es que el juego está pillando como la memoria de lo que has andado. Y en cuanto usas una animación de estas... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Qué bien sale esto! Llegamos al corredor del caballero del espejo. Claro, un parry wall, pero aquí. Aquí. Ya estáis viendo la mecánica, Ahí está. Se podría... Vale, esto es lo que dice, es que se puede llevar uno de los caballeros, uno de los caballos, básicamente, caballero. Aquí se puede traer muy lentamente o bien invocar a una persona. O sea, el que invoca es para
acortar tiempo, pero que se podría hacer con un NPC normal del juego, perdón, un enemigo normal del juego. Pilla la memoria de hasta dónde quiere llegar, y cuando ya más o menos la tiene, ¿no? La tiene un poquito segura, usa la escalera. Ahí está. We end up warped on an invisible ladder above the boss room itself. Vale. Either climb down to start the boss fight, or to the very top, only to fall to our death. It is possible to climb to the top of this invisible ladder and then very quickly jump before we fall, but unless we can get closer to the end fog gate, all we do is die from the fall damage, regardless if we have the silver cat ring equipped or not. If we want to get closer, we need a way to increase the momentum we get on the zip, and the best way to do that. Claro, para eso utilizar la vasija. Vale. Va a meter estamina a full, ¿no? Which does help, but it's not enough. We want to also boost our endurance stat, so we warp back to the things betwixt, hand over our first al 99 para tener el máximo de estamina, flipas. into different stats. We go all out with 99 endurance. Now we can sprint against the wall for longer bursts before having to stop and recover stamina. But even then it's quite difficult to get enough momentum on the zip to fully skip this boss. Subes arriba con la animación de la escalera. To boost our stamina recovery further, like shields, didn't seem to help due to limitations on how the same buffs stack in. Y no llega, es que claro, necesita llegar hasta el final de la puerta, pero no puede. We want the Chloranthy ring plus 2. Necesitamos el anillo Chloranthy más 2, se necesita estamina full. Executioner Chariot in New Game Plus. Claro. As luck would have it, my wife Gina completed her first playthrough of Dark Souls 2 recently on our Twitch channel. Why is it like that? What? Su mujer acaba de completar, eso está muy bien que lo diga aquí. What was that? That was the giddiest run to do a murder I've ever seen. Oh, I love me a murder. ¿Qué leches? All we had to do was have Gina defeat the chariot on New Game Plus on her account, get the Chloranthy ring plus 2, summon Gina into our ¡Qué bueno! have Gina drop ¡Qué bueno! Le está ayudando su mujer, o sea, Astaraea, que no es Astraea, la dama Astaraea, es su mujer, Gina, la cual, bueno, ha dicho que se pasó el juego, tal y cual. Se ha matado ella por su cuenta al ejecutor del carro y entonces ha conseguido ella el anillo y se lo va a pasar a él. Él no está matando a nadie, realmente. Y esto no influye en el logro todavía. Simplemente le ha dado el anillo más 2. Y eso es una buena pareja. ¡Qué bueno! With that ring and 99 endurance, we were able to build enough momentum on the zip that we completely skipped over the looking glass. ¡Oh, sí que puede! ¡Así que puede! ¡Dios! Es que, fijaos, tiene que hacer todo... Para pasar toda la zona de combate del Caballero de Cristal, todo lo que tiene que correr, pero tiene 28 segundos, ahí sí que tiene 28 segundos, que si no se le acaba, entonces tiene que hacer esos 28 segundos, el máximo camino posible recorrido contra la pared en sprint. Por eso necesita la máxima estamina y el anillo Chloranthy más 2, más el escudo de emblema de hierba y tal, para tener máxima recuperación de estamina también, para correr, luego subirse a la escalera y que pueda pasar la niebla del Caballero del Espejo. Dios santo. Vale. Volvemos entonces a la cabaña de las ancianas, de las guardianas de fuego, relocalizamos de nuevo nuestros puntos ya de forma normal y matamos al demonio de la canción. ¡Dios santo! ¡Qué maravilla! Lo que hay que pensar. Después Dragon Rider, que eso es facilísimo. Eso lo tenía el camino abierto. Los Dragon Riders también, porque tenía el castillo de Drangleic abierto. Estamos exactamente igual, comparten el nombre. Elana lo teníamos también prácticamente, ¿no? Sí, simplemente llegar al final del DLC, no hay que matar a ningún jefe entre medias, llegamos a Elana. Y dejamos a Sim para el final. Bien. Fácil. Este jefe también está de camino, no hay problema. Sentinela flexible, lo tenemos en el muelle de nadie, no hay que matar a nadie antes porque ya lo tenemos abierto también. Perfecto. El caballero de humo. Hay que meterse en el DLC, hay que matar al viejo rey de hierro.
to even get to the Iron Keep, we would normally need to defeat Mytha, the baneful queen. Y tenemos que matar también a Mytha. But first things first, let's make our way through the Earthen Peak casually and use a torch. Vale, accedemos al pico terrenal. Vamos avanzando de forma normal. Since there's no way to skip Mytha by going around her boss room, we'll have to zip through it. We light the hidden bonfire above Mytha's fog gate. Vale, hoguera oculta en la zona de alto de Mytha. Since Mytha's boss encounter doesn't start with a cutscene, we need to use the same glitched method as we did with Scorpioness Najka. So, we use our first parry walk to get the boss glitch, where we only go through the fog gate halfway to activate the boss fight without being inside the room. We then go back to the bonfire above the fog gate to rest, and then perform the parry walk again, only now we use momentum to zip through Mytha's boss room in a straight line. Ya me queda claro, ¿vale? Para los chicos, lo mismo que yo, para la gente que todavía no haya pillado lo que es el truco. Si el jefe comienza con una cinemática de combate, ¿vale? Entras a la niebla de combate y salta una cinemática, por ejemplo, Podrido, por ejemplo, ¿no? O la mala freya del duque, ¿vale? Ahí sí puedes hacer el parry walk de forma, digamos, normal. No te hace falta hacer este entre medias. Pero si tú cuando entras a la zona de combate no hay ninguna cinemática de por medio, como es Nazca o como es Mytha, ahí sí que necesitas hacer primero lo de meterte en la niebla de forma diagonal para que el juego interprete que estás en una zona, pero no. Y luego hacer un parry walk. O sea, tienes que hacer todo eso. Por eso para quitar de medio la zona de Nazca ha habido que liar la que ha habido que liar. Aquí el parry walk sería súper sencillo de hacer, ¿no? Entiendo. Vale. Tenemos que estar seguros de que cuando hacemos el parry walk salimos... Vale. Hacemos el salto justo encima de la barandilla para que nuestro personaje quede a una altura de que podamos llegar hasta aquí. Ojito, Y ahí está. Ahí está. Ah, amigo, o sea, que necesitamos hacer el parry walk y en el salto del parry walk caer encima de la barandilla, porque si caemos debajo, ahí... Al llegar a la zona de niebla del jefe, ¿vale? Justo donde está el cofre, que no tenemos que dejarnos caer, hay una pared que no nos deja avanzar. Tenemos que ser... ¿Cómo ha adivinado esto? ¿Cómo ha sacado que tenía que hacerlo encima de la barandilla para que esa diferencia de altura te permita llegar aquí? Bueno, vamos al DLC. ¡Qué brutalidad, chaval! Consigue la llave. Quieren, obviamente, es ir a Long. Tened en cuenta. Llegamos al final del DLC, que no requiere nada. Y matamos al caballero del humo fuera. El gigante, tenemos la neblina, es fácil de llegar. Claro, está la... Vale. Como necesitamos ir hacia Vendrick, matar a Belstad para conseguir el anillo del rey, para que se nos abra la puerta para acceder aquí, no hace falta si hacemos el saltito este. Este no es un glitch, es un salto curioso, hay que hacerlo de esa forma, pero nos permite acceder a ese recuerdo. Y matamos al dragón guardián. Vale, estaba Aldia, fácil, sencillo, por esto estaba abierto todo, así que guay. El caballero del espejo, ya lo tenemos todo abierto, de hecho, ahora hemos pasado su zona de combate, lo mismo. Bien, otro jefe que es rápido. Luz. Sí, hay que conseguirla. Solamente va a matar a Luz. Avanzar, conseguir la llave, acceder a las afueras glaciales y matar a Luz. Solamente mata a Luz, la otra mascota la puede dejar tranquila, no hace falta que lo mate. Y como... Sí. Es fácil conseguir la llave para acceder a las afueras glaciales. Afueras glaciales es un infierno de nieve, pero no pasa nada, porque lo que le interesa es llegar al final.
Now we can travel to the frigid outskirts Perfecto. and make our way towards the boss fight. This area is horrible. As Esta we área es attack horrible, by no hace frozen falta que me lo rain digas, lo sabemos in más que the de sobra, heavy chico. blizzard. Es que es So normal. travel through with a few summons in tow. This helps us Vale. to reach Lud the King's pet, but he isn't alone. He is No está joined solo, by Zalon, the King's pero bueno, pet. Sale nos da igual, solamente quiere matar a Lud. Kill Lud in this fight and not Zalon. Fortunately, Lud attacks first in this boss fight, so Afortunadamente, we can Lud es el que ataca primero. De todas formas, daría igual, porque si atacasen un hipotético Zalen primero, a Zalen cuando le quitas la mitad de la vida, lo que le pasa a Lud es que ya sale la segunda mascota. Luego podrías quitarle la mitad de la vida, esperar a que salga la segunda mascota y ya solamente enfocarte en la segunda. No habría problema ninguno. O sea, para cuando tenga que matar a Zalen, que será de la última, lo va a hacer de esa forma. Le quitas la mitad de vida a Lud, sale Zalen al combate y te enfocas solamente en Zalen. A Lud lo dejas con la mitad de la vida, pero a Zalen la matas. Es fácil. Mytha. La tenemos todo abierto, tal. Fácil, sencillo. Esto lo teníamos de camino, o sea que sin problema. Nashandra. Puf, ¿cómo hacemos esto? Nashandra no aparece hasta que no matas al defensor y vigilante del trono. Claro, ¿qué pasa con Nashandra? Unfortunately, just like Aldea, that means beating Nashandra within the alphabetical order is impossible, which means we have now had to skip 2 bosses in total. At least the next Nashandra no se puede hacer. Imposible también, según el juego. Imposible. Te ves obligatoriamente forzado a matar vigilantes y defensores del trono. No puedes. Vale, este se hace de un tirón, o nuestro amigo Orstein. Matamos al dragón guardián, que este no está, y lo matamos fácil. Ahora después, al final os comentaré sobre Nashandra y Aldea, os comentaré. Ya hemos hecho el camino hacia el rey de viejo de Redierro, simplemente queda matarlo, nada más, ya lo tenemos todo abierto. Vale. No hace falta matar al demonio de la fundición porque es opcional totalmente. Vamos a Seldora, vamos a matar a Freya. Ah, vale. A congregación, solamente Prowling Magnus este. Vale, easy peasy, lemon squeezy, a por otro jefe. Autoridad real de ratas, es súper sencillo también. Estamos dentro de la puerta de Farros. No, es opcional incluso el jefe, o sacamos de una. Vanguardia real de ratas, exactamente igual, de hecho nos pilla al lado, o sea, no se tarda nada. Ya está, sin problema. La matamos, fácil. Vanguardia súper fácil. Sentinela. Vale, son los tres por la R. Podríamos, sí, o si se quiere guiar muy literalmente, primero va por Alesia, luego por Ritze y luego por Yanin. Sí. Alesia primero, estamos hablando de orden alfabético literal, así que Alesia primero, luego Ritze y luego Yahim. Vale. Esto sí. Una vez que entramos solamente entra Yahim, pero si bajamos al suelo ya salen los tres y los matamos. Así, venga. Chapo. Nazca. La hemos pasado antes, ahora podríamos ir a por ella. Fácil, sencillo para toda la family por ahora. Sin, hemos matado antes a Elana, podemos acceder a él. Vale, también, combates son difíciles, pero ya tiene bastante nivel. Ha farmeado 1.000.000 de memoria de alma previamente, o sea que tiene nivel de sobra. Vale. Siralón, por eso ha conseguido la llave, para abrir el camino. Ahí está. La que había conseguido antes, simplemente pasa de todo. Vemos, eso simplemente avanzar y matar a Siralón. Easy peasy también. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿A alguno le pondrán ya las cositas difíciles? Ya por la S, ¿eh? Skeleton Lords, lo mismo. Antes los ha saltado. Pues lo mismo, los mata. Smelter Demon lo tenía a mitad de camino también. El Smelter Demon azul también lo tiene abierto porque es el camino. Simplemente con la llave abre la zona.
y pasa de estos que son un horror, simplemente el camino es un horror. A mí casi que se me asemeja mucho este camino al de las afueras glaciares, ¿eh? Qué complicado cuando te pegan al suelo y no puedes moverte bien. Muy bien. Es una versión más fuerte, pero cuando le pillas el truquito al primero, el segundo cae igual. Ya lo sabéis, más que de sobra. Vale. D, vale. Es verdad, porque empieza con la D. De Duques Amada Freya. De Duques Amada Freya. Es que realmente no es Freya. Si nos fijamos en el nombre, empieza con el D. O sea, es con la T. This means at the start of Brightstone Cove Seldora, we need to use one of the hollows to parry walk our way through the air. Claro, porque aunque en realidad hemos matado a Congregación, le hemos matado, pero no lo hemos matado, porque le hemos dejado vivos a unos o a otros. Ese combate todavía sigue activo ahí, por lo que tienes que hacer un parry walk. Vale, nos equipamos el anillo de gato y caemos directamente para seguir la zona de combate. Esto mola mucho más incluso que se salte los combates así, porque descubrimos cosas nuevas de cómo saltarse según qué combate, ¿eh? Vale. El último gigante, primer jefe prácticamente del juego. Ala. Fácil, sencillo para toda la familia. La perseguidora lo mismo. O sea, la pecadora, la perseguidora. La pecadora perdida, básicamente igual. Vale. Todo el caminito, pim pam pum. Si quieres, tú si quieres, para verla un poquito mejor. Y la matas fácil. El perseguidor, ¿qué os voy a decir? El podrido lo mismo. El... Ostras, el defensor del trono. Vale, fácil. El podrido. Defensor y vigilante. Yo lo que haría ante estos combates de defensor vigilante o los centinelas flexibles, perdón, los centinelas de la ruina, sería matarlos directamente y dejarlos matados, porque realmente es así lo que tiene que hacer. No dejar uno vivo y luego, porque se queda un poco el reto un poco raro. Queda raro, pero que no pasa nada. Claro, necesitamos el anillo del rey que todavía no hemos podido matar. Otro parry walk desde aquí. Desde el castillo aquí a la derecha. Y darle toda la vuelta al castillo, meterse por aquí. Tiene que ser un sitio súper preciso para que caigas en ese caminito que hay. Dios santo, el parry walk. Dios santo, el parry walk. Claro, se pueden seguir porque alfabéticamente cada uno está detrás del otro, o sea que guay. Claro, hay que matarlo rápido, que si no revive. Madre mía, ese parry walk, qué guapo está este glitch, ¿eh? Poca broma, me da igual que digáis, bueno, es casi el reto no tiene... A mí me encanta, me encanta. Nashandra, que puedes huir del combate y dejarla sola ahí. Claro. Lo dicho, nos largamos y punto. Velstad. Lo tenemos fácil, ¿no? Sí. Velstad, Vendrick te pilla uno detrás de otro incluso, o sea que... Perfecto. Inmediatamente después viene Vendrick y luego Thalen. Lo puede conseguir ya, o sea, lo tiene, porque ya Thalen básicamente llegará allí, quitarle media vida. Claro. No es King Vendrick, no es el rey Vendrick, es Vendrick solamente. Vale. Esto si quieres, si no, no hace falta. Solo que tardas un poquito más. Va a recolectar las almas de los gigantes para quitarle más vida a Vendrick. Vale. Vale. Lo va a conseguir todo, las almas de gigante, todas. Para quitarle el máximo de vida a Vendrick, curioso, ¿eh?
Yo con 2 o 3 ya me lo mato. No me quiere decir que sea más bueno o más malo, no. Simplemente que no aguanto hacer de nuevo todo el farmeo de almas, sino que voy a lo rápido y ya está. Salem, el final. Y ya esto sí se consigue. Pasamos las asquerosas tierras heladas. Le quitamos un poquito de vida a luz y sale. Claro. Y ya está. Listo. Pero espera. Una vez que ha sido derrotado, nos largamos del combate. Aquí no ha pasado nada, hemos matado al jefe. No puedes. No, afraid not. But I actually don't mind so much this time around. Out of the total 41 boss fights in this game. Pero que, chicos, dice que no. Pero que de 41 jefes que tiene todo el juego, únicamente 2 sean imposibles de hacer. Porque obviamente el juego te obliga, es obligatorio. Da igual los glitches que hagas, los hacks que hagas, lo mismo. Te obliga a matar antes a un jefe para que aparezca el otro. Vendrick. Al final son jefes que tienes que hacer sí o sí para que te aparezca, ¿vale? Uno u otro, una Chandra por un lado si quieres que tal, o Aldia por otro lado si quieres que cual. Es así. Yo lo veo bastante guay el reto, me ha encantado el reto, no solamente por el hecho de que se pueda hacer, el 98% del reto se puede hacer, sino que encima el parry walk, que mucha gente podrá quejarse de que es que con un glitch, claro, ese glitch ya habéis visto lo que hay que hacer para acceder a según qué jefe, la de pasos que hay que dar, cómo te las tienes que inventar, lo que tienes que hacer de precisión, de cuántos pasos, cómo no, el de conseguir la estamina al máximo junto a los anillos de Cloranci para que te dé para acceder a la zona de después del combate contra el caballero del espejo. Todo eso a mí me encanta. Me encanta el trabajo previo que tengas que hacer, aunque luego sea un glitch, pero es increíble. Porque al fin y al cabo estos retos a priori serían imposibles. Si no haces ningún glitch, es imposible el reto. O sea, no puedes hacer nada, realmente. Los primeros jefes, pues, que no puedes hacer nada. Sin embargo, esta es la parte de gracia del vídeo también. Los glitches y cómo llegar hasta el siguiente jefe. Me ha encantado. Decidme vosotros qué opináis sobre este tipo de retos. Y si sería posible hacerlos en el resto de Souls, Bloodborne, incluso Sekiro. ¿Sería posible hacerlo? ¿Sekiro sería posible? Yo creo que Sekiro sería más que imposible de verdad, ¿eh? Por glitches que hagas. Tendría que verlo. Pero bueno, decidme vosotros qué opináis sobre estos glitches, qué os ha parecido el vídeo sobre todo. Y si hay algún juego de la saga Souls en concreto que os gustaría que hiciésemos este reto en orden alfabético. ¿Pero por qué motivo? O sea, este Souls, ¿pero por qué motivo? ¿Porque es más difícil? ¿Porque puede ser más interesante, más guapo, más chulo? Vosotros me diréis. Espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Me ha encantado. Me ha encantado. NG Plus, todos mis respetos. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!